En Venezuela en este momento hay alrededor de unos 800 presos políticos. Imagínate tú. Y presos políticos que no tienen ni conciencia ni para lo que fueron castigados porque son por terrorismo, incitación al odio y no sé qué otras cosas más que dicen. Hay psicólogos que trabajan también un poco en función de que esos padres, esos hermanos, esas esposas pues puedan sentirse acompañados en ese dolor y que cuando ya haya pasado todo este sufrimiento, la historia logre, o sea, la sepamos toda la historia y se logre justicia, verdad y digamos que sean castigados lo que deben ser castigados por tales hechos, ¿no? El Poder de los 50 Podcast es presentado por Paleo Life, brindando bienestar a través de la nutrición celular. Reto 21, baja de 7 a 14 libras en 21 días de forma natural. You of Furniture, Functional Luxury. NetVoix, tu proveedor de soluciones tecnológicas. El Poder de los 50, el libro. Disponible ahora en Amazon. Genial. Son 63 por todas las edades que estoy hablando. Bueno, chicos, porque este desgraciado dijo... Mis queridísimos, bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de los 50 Podcast, porque acuérdense que está mi libro El Poder de los 50, mírenlo por aquí. No se lo dejen de leer porque suena muy feo que yo lo diga, pero es sabrosito porque tiene una letra grandotota y es corto, entonces no hay excusa para que no se lo lean. Espero que estén muy bien y espero que vayan a disfrutar este episodio tan interesante que vamos a tener hoy, porque dentro de un ratito les voy a comentar de mi invitada, pero antes, como siempre, quiero darles las gracias desde mi corazón porque ya estamos cerquita de los 1000 suscriptores, ustedes no lo pueden creer. Estamos cerquita y eso lo agradezco a ustedes porque han sido fieles con nosotros desde nuestra primera hasta ahora, nuestra 6ª temporada. Y cuando lleguemos a los 1000, como les he dicho en otras oportunidades, vamos a tener una rifa de uno de mis principales patrocinantes, que es Laboratorios Paleo Life. Es una caja de suplementos espectaculares que yo los tomo desde hace muchos años y que quiero que ustedes también los disfruten, que conozcan a Paleo Life, porque vale la pena disfrutar de suplementos de calidad que nos ayudan a tener bienestar y calidad de vida. Recuérdense que el podcast lo pueden ver a través de mi canal de YouTube, Soy Armando Fit, a través de Spotify, y en la descripción de este episodio encontramos toda esta información del libro. Si quieres una consulta conmigo, una cantidad de cosas, estoy absolutamente a la orden para ustedes. Bueno, este estudio se llena hoy de orgullo de presentar una invitada muy especial. Es doctora en Psicología de la Salud, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, autora, fundadora de los Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, y la profesión más importante que tiene es que es abuela de 5 nietos. Exacto. Bienvenida, mi queridísima Marisabel, la doctora Marisabel Parada. Muchísimas gracias, Armando. ¿Cómo estás? Me encanta estar aquí contigo y poder contestarte todo lo que tú tengas a bien preguntarme. Para mí es un honor tenerte aquí. Gracias por sacar parte de tu tiempo, porque Gracias. sé que también tienes una agenda a nivel de tu profesión exigente y eso lo agradezco desde el corazón también. ¿De dónde nace esa pasión por la psicología? Nace yo creo que el primer profesor que me dio clases de psicología en el bachillerato, yo estudié en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Okay. Mi papá dio el golpe de Estado del 1 de enero de 1958, Martín Parada. Y como ese golpe de Estado fracasó, pero logró la democracia 23 días después,
nos exiliaron primero, después él estuvo preso, fue preso político, y las monjitas franciscanas del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe se acercaron a decirle a mi mamá que tanto mi hermana como yo podíamos estudiar gratis hasta tanto mi papá pudiera pagar el colegio. ¡Qué maravilla! Cosa que le tuve la oportunidad de agradecerles muchos años. Estuve dándole charlas, jornadas, atención. Mi hermana todavía les lleva regalo a las monjitas. Y allí tuvimos un gran profesor, Osvaldo Villalobos, que el primer día de clase habló de psicología y ese mismo día decidí que iba a ser psicóloga. ¿Te enamoraste de eso? Me enamoré de eso y cada día me enamoro más de la psicología por toda la cantidad y ámbitos de acción que tenemos para desarrollar. ¿A qué edad tu papá, a qué edad tuya tu papá fue preso político? Yo tendría 11 años y mi hermana 13 aproximadamente. Fue muy doloroso porque... ¿Qué sentiste? Bueno, todo lo que sienten los familiares de los presos políticos. Primero impotencia, sobre todo no entender por qué es lo que está pasando. Por supuesto, mi papá y mi mamá nos explicaban que nos tenemos que sentir orgullosas por esa cárcel, pero era un tema que no se hablaba mucho, ni en casa ni en la calle. Pero era un tema que siempre nos llenó de alegría, de satisfacción, y sobre todo gente como, por ejemplo, Pompeyo Márquez dice, si no hubiera sido por su papá, nosotros no logramos la democracia, porque, ya te digo, el pueblo se lanzó a la calle 23 días hasta que Pérez Jiménez salió, pero fue de gran enseñanza para mi hermana y para mí, y él era un hombre muy católico, y entonces nos transmitió durante su corta vida, porque realmente murió joven a los 58 años, ¿sí? Pero nos transmitió valores muy importantes sobre la humanidad y la sensibilidad hacia al que sufre, y eso lo llevamos como impronta realmente en la familia. Tú eres autora de un libro que se llama Desarrolla tus psicofortalezas, y dentro de lo que he husmeado por allí y me han chismeado del libro, que es una maravilla, te tengo la siguiente pregunta. Las diferentes formas de desarrollar las psicofortalezas, porque tú sabes que esto es un programa que habla de mucho de los cincuentones y más allá. Sí. ¿Puede desarrollarse las psicofortalezas a cualquier edad, o es más difícil, por ejemplo, por decir un número, después de los 50 o a los 30 años es facilísimo? ¿O de qué puede depender eso? Exacto, puede depender más bien de las experiencias. Y esas experiencias, si son dolorosas o de sufrimiento, son impulsadoras del desarrollo de la psicofortaleza. Un niño puede estar sufriendo alguna pérdida, alguna crisis, alguna separación de sus padres y puede empezar a desarrollar, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Puede desarrollar la compasión o la entereza, el coraje, la valentía, o puede desarrollar ser disciplinado, responsable y tener una autoestima alta, porque todas esas son fortalezas. Y cuando yo decidí que trabajaba sobre el libro del desarrollo de tu psicofortaleza, pensé cuál es el constructo psicológico más importante que tienen las personas para poder seguir adelante, para llevar una vida sana, para tener bienestar en su vida, para formularse propósitos de vida, para enfrentar las situaciones difíciles y inclusive relacionarse mejor con la familia, con la sociedad y por supuesto desarrollar las fortalezas también espirituales que los conduzcan a sentirse todo el tiempo acompañados por Dios para enfrentar las situaciones de la vida que no son sencillamente fáciles de enfrentar a lo largo del proceso de los años, ¿no? Y ¿es fácil o difícil esconder una crisis a través de, por ejemplo, aunque uno a veces escucha que tú, por ejemplo, uno puede decir, no se puede tapar el sol con un dedo, pero por ejemplo, esconder frustraciones a través de la espiritualidad, vamos a suponer, y de alguna manera, en algún momento dado, despierta ese otro yo y es totalmente diametralmente opuesto? Hay mecanismos que uno utiliza y el individuo utiliza a lo largo de su vida para sobrellevar tanto los momentos difíciles como las carencias afectivas. Si hay alguna cosa que yo considero y que todos los psicólogos consideramos como importantísimas y significativas en la vida, es si tú tuviste en la infancia carencia afectiva o no tuviste el soporte emocional, el apoyo de tus padres, no tuviste en general todas esas posibilidades de desarrollarte acompañado
¿no? Y viviendo con un soporte que te ayudara en tus redes sociales, el individuo se va a sentir muy carente. Entonces, a lo largo de la vida puede utilizar distintos mecanismos o las mismas vivencias cargadas de emoción que lo ayudan a sentirse con más fortaleza. O sea, que no va a depender de la edad, pero sí la madurez emocional es también importante para el desarrollo de las fortalezas y para tomar decisiones importantes para la salud integral. En tu libro llamas a las personas que pueden desarrollar sus psicofortalezas un psicofortalecido, ¿correcto? Sí. Un psicofortalecido puede tener diferentes tipos de crisis en la vida. Sí. Y de alguna manera enfrentarlas todas, o de repente hay alguna que por alguna situación no tenga cambio y eso desarrolle en él, que el entorno lo rechace. Cuando me preguntan en el gimnasio cuántos años tiene, yo les respondo, ya estoy en los 60. Y la siguiente pregunta siempre es, ¿cómo haces para entrenar tan fuerte y que no te duelan las articulaciones? Mi secreto es una combinación de suplementos clave. Primero que nada, CIMAX, el más potente antioxidante y desinflamatorio del mercado, que ayuda a la regeneración celular. Después viene FlexiJoint, para aliviar dolores articulares, ligamentos y tendones, es una maravilla. Y Collagen P18, ideal para regenerar la piel y aumentar la masa muscular. Pero no puedo dejar fuera a Magnesium Intracell, que me ayuda a tener un sueño reparador y recuperar la energía. Estos suplementos los tomo todos los días para sentirme al máximo. Si quieres sentirte como yo, visita paleolf.com para conocer más productos y usa el código SOYARMANDOFIT para obtener un descuento especial en tu compra. Paleo Life, los guardianes de la salud y calidad de vida. En general es como una evolución integral. Si el individuo tiene psicofortalezas o fortalezas que le han ayudado en las distintas etapas de la vida, pues puede perfectamente ya tener una estructura o unos rasgos de personalidad muy sanos que lo mantengan equilibrado, que lo mantengan regulado y podrá enfrentar todo tipo de situaciones difíciles, crisis, duelo, que son a veces tan difíciles, y todo tipo de circunstancias dolorosas de la vida que lo están ayudando la estructura o los rasgos de personalidad en general. ¿Consideras que el entorno de una persona que puede tener una crisis, porque también, a lo mejor me equivoco, pero la palabra crisis puede ser subjetiva en algún momento dado? Para mí mi crisis puede ser una cosa que para otro día, pero imagínate tú llamas crisis a esa tontería y mira por dónde estoy pasando yo. Pero, por ejemplo, el entorno, de alguna manera, ¿consideras que es un apoyo importante, aumenta las fortalezas de superar una crisis de una persona? Indudablemente. ¿O al revés? Indudablemente el entorno ayuda muchísimo, pero también hay personas, ahorita con la emigración en Venezuela, que hay 9 millones de personas que emigraron de Venezuela, hay muchísimas personas solas, personas de tercera edad solas, mujeres que se les fueron sus esposos, sus hermanos o sus padres, mujeres del pueblo, mujeres de clase media, o sea, de distintas culturas y distintos niveles de educación, y están desarrollando fortalezas porque tienen que enfrentar esas crisis. Las crisis son importantes para cada ser humano y como tú decías, por ejemplo, una adolescente termina con su primer novio, ella puede sentirse en crisis. Muy semejante a la persona que tiene 30 años o 40 años casados con su pareja y por alguna situación se separan o se divorcian. El sufrimiento es el mismo. Y uno diría, pero bueno, un adolescente, ¿cómo va a llevar esto de esa forma? No puede ser más importante. Para cada quien, su crisis es significativa. Totalmente. Y es importante. Y claro, yo quisiera definirte lo que es crisis. Por favor. Y nosotros lo llamamos un trastorno mental temporal. Y cuando decimos temporal es que puede ser superado, pero que trae secuelas de tipo cognitivo. Es decir, la persona se pone menos concentrada, no es capaz de llevar a cabo las soluciones, no le halla la luz a la resolución del problema. Emocionales, en el sentido que la ansiedad
y la depresión es posible que aparezcan muy alterada. La emocionalidad está como muy intensa. Claro. Y luego, por lo tanto, eso conduce a que sus conductas no están siendo bien llevadas a cabo. Entonces la persona dice, bueno, pero tiene conductas inadecuadas, o está aislado, o está solo, o se revierte y no tiene mecanismos o recursos personales dentro de sí para afrontar la situación. Pero la llamamos crisis cuando ya la persona se le han agotado esos recursos internos. Dice, ya yo no puedo más. Yo en Venezuela y a lo largo de mi vida profesional lo que me he dado cuenta es que la sumatoria de las crisis son las que descompensan al ser humano. Porque uno puede enfrentar una situación difícil, claro, pero como mi abuela decía, bienvenidos los males si estos vienen solos. Wow, tenía razón, claro. porque quiere decir, si uno enfrenta una crisis, lo puede llevar a cabo y sacas tus recursos personales internos, todas tus cualidades, tus virtudes, tus valores morales, espirituales, y tú dices, yo con esto puedo, no tengo de otra que salir adelante. Pero si al mes siguiente, al año siguiente, durante 20 y pico de años, estás llevando sufrimiento, entrando y saliendo, claro, pues ya la persona está muy vulnerable y muy debilitada. Lo que te voy a contar me va a llevar a una pregunta. Uh-huh. Mi mamá, que en paz descanse, murió hace poquito. Una vez se mudó, ella vivía ya sola, uh-huh, y se mudó, y el día que se muda, en la noche que estamos en casa de ella, mi esposa, mi cuñada, mi hermano, estamos con ella, medio organizando unas cosas en su casa, ella se sintió muy mal, y llamamos, en Venezuela estaba Rescarben, exacto, y llamamos a la ambulancia, todavía está, llamamos a Rescarben. Uh-huh. Y bueno, y cuando Rescarben se va a ir, la doctora, uh-huh, que fue, me dijo, mire, lo que pasa es que su mamá acaba de enfrentar una situación emocional que es un luto, porque una mudanza es un luto. ¿Tú consideras que eso es así? Totalmente verdad. Todas las pérdidas son luto. Cuando uno habla de duelo por pérdida de seres queridos, porque fallecieron, duelo migratorio por migrar, y hay las distintas pérdidas de separaciones de pareja, de trabajo, fracasos laborales o fracasos de alguna meta que te habías propuesto, pero también en una persona de edad, sobre todo, el proceso de adaptación a otro lugar implica pérdida. Te digo otro ejemplo, yo hice el retiro de Emaús en abril de este año. Y cuando me preguntaron en el cuarto día qué es lo que más me había gustado del retiro, yo creo que la gente no se imaginaba que yo iba a decir lo que dije. Era la cantidad de regalitos que me habían dado. Una pulserita, un llaverito, una virgencita, todo, cintas de todo. Y yo lo interpreté como psicóloga. Dije, claro, yo vine hace poco de Venezuela, tuve muchísimas pérdidas, entregué, regalé y doné todo lo que pude. Pero tuve pérdida, me costaba dejar algunas cosas. Entonces sentía que los regalos estaban sustituyendo todas esas pérdidas que había tenido. Eso fue lo que le pasó a ella. Sí, muy lindo. ¿El desapegarse de algo puede ser una crisis? Sí, puede ser una crisis, claro que sí. Hay que aprender a tener una cierta madurez emocional para no desarrollar apegos. Pero es medio difícil. Es medio complicado. Ahorita aquí en Estados Unidos todos los padres están despidiendo a sus hijos que se están yendo a las universidades, y es una gran alegría que hayan ingresado a una universidad, se les está abriendo un futuro, pero es fuerte. Pero es el nido vacío probablemente. El nido vacío eso es un desapego. Así como me definiste hace un ratito de manera tan interesante la palabra crisis, uh-huh, ¿cómo puedes definir el bienestar? Es una completa sensación subjetiva de una salud integral en donde lo que tú piensas, lo que tú sientes a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel social y familiar, y lo espiritual también llevado en su término más amplio, es lo que se definiría el bienestar. Y es subjetivo, porque no necesariamente hay que tener ni riquezas, ni todas las cosas que uno pudiera querer o desear o necesitar, sino que es una sensación más que todo interna. Digamos, para las personas mayores de 50, por ejemplo, el tener una capacidad intelectual de resolución de problemas es bienestar. Total.
porque uno dice, bueno, mentalmente me siento capaz de resolver cualquier situación cognitiva que se me presente, lo mismo emocional o lo mismo social. Claro, y cuando hablas de esa experiencia interesante a nivel de cincuentones, dentro del círculo de tus pacientes que pueden ya enfrentar estas edades de 50 en adelante, ¿cuál puede ser el factor común en los que ellos solicitan tu ayuda? Digamos que la causa principal o el motivo de consulta principal es, por supuesto, lo que acabo de mencionar en cuanto que las personas no viven en el mismo país que sus hijos. Hay venezolanos y de otras nacionalidades que tienen un hijo en cada país. Visitarlos, salir de Venezuela o salir del país a visitar estos hijos, pues se les ha hecho más complicado. Además, la situación socioeconómica, digamos, la carestía, el poder acceder a tener más ingresos para poder hacer esos viajes, es lo que los llena de melancolía, de nostalgia. No tienen como un círculo de recreación que debe ser fundamental, o no están muy acostumbrados a, por ejemplo, ir a un parque o a una playa, a lo mejor a disfrutar, y se encuentran quizás muy solos. La soledad es definitivamente un sentimiento existencial muy duro. Hay los sentimientos existenciales, digamos que yo defino, mejor dicho, la diferencia entre estrés y sufrimiento. El estrés es un estado de tensión continua, sin descanso, sin reparación, y que te trae secuelas de tipo psicosomático, ¿no? Pero el sufrimiento es un sentimiento íntimo, abarcativo y existencial. Es decir, que el dolor, la pena muda, el sentir que no tienes la respuesta ante la vida, o qué es la vida y qué es la muerte, y cómo debo asumir mi existencia, o esta separación, o esta crisis, o esta nostalgia, o esta situación triste, es lo que sí acarrea mucho sufrimiento. Y claro, las enfermedades que ocasionan tanto el estrés como el sufrimiento son diferentes. Totalmente. Diferentes. Entonces, quizás cuando las personas ya piden ayuda psicológica es porque más que estrés están viviendo situaciones de sufrimiento. Y eso implica que uno le tiene que transmitir el significado de la vida, por muy adversa que ésta sea. ¿Es verdad que es mejor decir las cosas que írselas tragando? Es verdad. En NetVoice creemos que a los 50 la vida apenas comienza. Al igual que en el deporte, cada día es una oportunidad nueva para alcanzar metas y superar desafíos. Nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para acompañarte en esta etapa vibrante, manteniéndote cerca de lo que realmente importa: tu salud, tu seguridad y ese espíritu incansable que sigue explorando la vida con pasión. Así como los atletas confían en su equipo, puedes confiar en NetVoice para mantenerte siempre conectado y protegido. Descubre más en netvoice.com y sigue celebrando cada instante con la confianza de que tu mundo está a solo un clic de distancia. Sentimiento que no se expresa se imprime. Máxima. Si no expreso lo que tengo, se imprime. Él tenía el doctor Fernando Rizquez, psiquiatra venezolano, junto con el internista Lisandro López Herrera, un conjunto de investigaciones en donde el internista examinaba a los pacientes y el psiquiatra entrevistaba al paciente, y luego ellos hacían coincidir el nivel de sufrimiento con la enfermedad, y era increíble los resultados. O sea, el tipo de enfermedades que las personas sufrían, inclusive hay un simbolismo de las enfermedades. No científicamente demostrado, pero por ejemplo, gripe es llanto contenido, tiroides es exceso de responsabilidad, dolores musculares, tensión ante la vida, Claro. corazón, larga depresión y corta rabia, pulmones, nivel de aspiración no alcanzado, estomacales, el 80% de las enfermedades gastrointestinales son psicológicas, diarrea, miedo, estreñimiento, rabia. Y bueno, y así sucesivamente. Útero, Wow, qué interesante. útero, sentirte mal amada.
Claro. ¿Entiendes? Claro, y claro. seno, maternidad. Que son básicamente como frustraciones. Son frustraciones, son En líneas sentimientos generales. íntimos Exacto. impresos. Porque fíjate que en mi caso, sobre todo me pasa con los pacientes, yo iba a decir sobre todo me pasa con los pacientes adolescentes, pero no me pasa solo con los pacientes adolescentes, es mentira. De alguna manera es una línea general que el sobrepeso y la obesidad tiene mucho que ver con las emociones. Sí. De hecho, yo... Ahora le voy a pedir ayuda a usted también, porque yo trabajo con una psicóloga, sobre todo en la parte de los adolescentes. ¿Por qué? Porque vienen de tragarse, con la comida tapar el dolor, Necesidad afectiva. tapar la necesidad afectiva, tapar la violencia doméstica, tapar el bullying, tapar una cantidad de cosas que ellos se arman de una cosa grandotota como para, es la única, valga la redundancia, la armadura que me puse para protegerme de la ofensa, de la tristeza. Sí. Y que le cubre esa falta de energía, de autoestima, ¿no? Entonces comen un poco como para saciar su necesidad afectiva, pues su carencia y sentirse con más energía para enfrentar la vida. Claro, como también he tenido pacientes, sobre todo muchachas jóvenes, 14, 18 años, con aquellos trastornos de alimentación que tienen mucho que ver con la autoimagen y el valor, la anorexia y la bulimia, el valor que se dan y el valor que les da la familia. Y todo, fíjate tú que puede estar relacionado. O sea, la parte emocional, es verdad que algo que dicen por allí, que una depresión sí, pero un problema emocional puede llevarte a enfermarte, o sea, que el cuerpo manifieste de alguna manera eso a través de una enfermedad. Nosotros siempre en la Facultad de Medicina de la Central le hemos dicho a los muchachos, desde primero y segundo año de la carrera, le decimos, todas las enfermedades son psicológicas. Ay, profe, no soy exagerada, tampoco eso es así, que no sé qué. Y le decía, suponte que los dos estamos ante una persona que nos contagia. Estamos en un avión y alguien estornudó. ¿Por qué a ti sí te da gripe y a mí no? Exactamente. Porque tu sistema inmunológico estaba más debilitado que el mío. Claro. No porque tenga yo a lo mejor más vitaminas o algo por el estilo. Entonces, por eso decíamos, nosotros medíamos el acontecimiento vital importante previo a las enfermedades. Wow. O sea, y ese acontecimiento vital importante puede ser separación, muerte de un ser querido, en orden era muerte de un ser querido, separaciones, imagínate, cambios de trabajo, inclusive para mejoramiento de tu calidad de trabajo. Nacerte un hijo, era el cuarto, y yo decía, nacerte un hijo. Y era porque, claro, te moviliza. Tú me hablabas de tu suegra cuando la mudaron, o sea, la persona cuando la mudaron, o sea, te moviliza. Entonces hay muchos acontecimientos, terminar con una novia, un amigo que emigra, o sea, acontecimientos vitales. Yo trabajé 10 años, tuve la suerte de aprender muchísimo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas Caracas, bajo la jefatura del doctor Gabriel Damper, y aprendíamos allí la bioética, la ética médica, y sobre todo aprendí mucho de lo que eran los familiares en crisis. Y yo le decía a mis psicólogas más jóvenes que hacían pasantías con nosotros, le decía, siempre pregúntale al paciente, a los familiares, ¿qué pasaba la semana pasada? ¿Qué pasaba el mes pasado? Claro. Siempre había una respuesta que la notábamos. Bueno, es que se le murió su abuelita. Bueno, es que perdió el trabajo. Bueno, es que tuvo un accidente de carro. Bueno, es que tal cosa, ¿no? O sea, siempre había un acontecimiento vital importante que los llevaba y los conducía a un infarto, una enfermedad gastrointestinal, a un accidente cerebrovascular, a cualquier otra cosa. Claro, también había, por supuesto, la herencia, la disposición, el no cuidarte y todos los factores de riesgo que tienen todas las personas. Claro, que son un apoyo para que explote eso de alguna forma. Ahora, es cierto y puede tener probablemente mucha relación con lo que tú acabas de decir, que hay una frase por ahí que dice, el que cuida al paciente termina más enfermo que el paciente. Está el burnout, eso es lo que nosotros llamamos el burnout, que es el desgaste físico y psicológico y la despersonalización, ya lo explico, y la falta de realización personal que le da a los cuidadores. Especialmente a las personas que están en un rol profesional o no de ayudadores.
el médico, la enfermera, los que están a pie en los hospitales, pero también a la hija que cuida a su madre con Alzheimer, a la madre que tiene un hijo con ciertas discapacidades o con ciertos deterioros. Por supuesto, ellos son cuidadores todos de ayuda, como también le puede dar a un maestro, como también le puede dar a un sacerdote, porque está en función de ayuda. Entonces ellos caen en realmente un desgaste físico y psicológico y se sienten como que esos años los tienen un poco desperdiciados. Y a nivel nacional, mundial existe mucho dentro del burnout que se llama despersonalización, que ya haces las cosas como con un piloto automático. Correcto. Y no te involucras. En Venezuela, los resultados de muchísimas investigaciones no sale alto. El venezolano se involucra. El venezolano respalda a quien ayuda, es cálido, tiene buena comunicación y por eso es que dicen tanto de la calidad de los médicos venezolanos en el mundo, ¿no? Y es un poco eso, porque sí se involucra con el cuidado, pero se enferma. Empieza con una fatiga crónica, empieza con un insomnio y todo lo demás. Pero ¿cómo haces tú para sentirte tan bien, verte tan bonita, una sonrisa tan hermosa, estando tú en esta situación, como puede ser un sacerdote, como puede ser un médico? De hecho, tú eres médico que estás al servicio, psicólogo al servicio del paciente y para ayudarlo, para apoyarlo. ¿Cómo haces tú para manejar el propio estrés? Desarrollé mi psicofortaleza. ¡Qué maravilla! Hola, soy Armando Pereira. Me formé como especialista en nutrición, entrenamiento físico y coaching para manejar las emociones. Pero mi pasión va mucho más allá de lo aprendido entre libros y cátedras. Con el tiempo entendí que no se trata de mejorar el físico o la salud, sino de devolver a las personas la calidad de vida que merecen. Este diploma es especial, pero no por el papel, sino por lo que representa. Y es la oportunidad de ayudar a muchos a alcanzar su bienestar gracias a mi experiencia. ¿Quién hubiese imaginado que aquel joven delgado, frágil y con problemas de salud encontraría en su propia lucha la fuerza para cambiar vidas hoy? Si estás pensando en transformar tu estilo de vida sin importar la edad, escríbeme. Juntos podemos lograrlo. Tu cambio empieza ahora. Pero siempre he tratado de combinar los momentos de mucha situación de sufrimiento. Yo, por supuesto, me apego muchísimo a las personas que ayudo, lloro en muchas ocasiones. Y nosotros nosotros en Psicólogos Sin Fronteras tenemos un servicio que se llama Acompañando tu dolor, acompañamiento en tu dolor. Pero también sé combinar la recreación, el amor de los nietos, de mis hijas y mis yernos, los momentos alegres, la celebración, que lo digo muchísimo, la celebración de fiestas, cumpleaños, disfrutar un fin de semana. Son herramientas importantes. Son herramientas importantes, un estilo de vida sano. Entonces uno lo transmite, como también enseñé durante 25 años a infartados en el Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Caracas. Entonces, cuéntame un poquito eso. Eso fue lo más bello que me ha pasado en la vida, también, entre otras cosas. Me invitaron a trabajar dentro del mismo hospital universitario, era profesora, a que trabajara con las personas infartadas. Y claro, me tocó en el alma porque mi papá se había muerto años antes de un infarto. Wow. Y yo dije, bueno, Dios me está poniendo en bandeja de plata lo que yo debo hacer. Me temblaba en las piernas, Armando, cuando empecé a trabajar con los pacientes y diseñé dinámicas de grupo. E hice todo un programa educativo, bueno, típica profesora, un programa educativo que sale aquí en el libro, en el capítulo 5 completo, que se llama Estilo de Vida Sano, con la ayuda de fisioterapeuta, de los mismos cardiólogos, del nutricionista, era súper importante, del terapista ocupacional, un equipo extraordinario, los cardiólogos entregados totalmente. Y todavía existe la unidad de rehabilitación cardíaca en donde los pacientes están de 6 a 9 semanas haciendo ejercicios, escuchando las charlas, oyendo dinámicas de grupo con psicólogos, terapistas ocupacionales les dan charlas, todo con tal de que ellos recuperen completamente su corazón. Porque muchos de ellos no tienen suficiente seguro o dinero para operarse, ni hacerse un cateterismo, claro, o operarse de cirugía cardiovascular. Entonces es una rehabilitación clínica. Entonces
ahí tú vas viendo la recuperación y todos los buenos resultados que da esta combinación de ejercicio, dieta, normas de higiene del sueño, comunícate mejor con tus familiares, no te pongas bravo por las cosas que no vale la pena. No vale la pena, claro. Hice un CD en el estudio, los estudios de música de Un Solo Pueblo, que son compadres míos, hice un CD de técnicas de relajación, meditación, viaje al interior del cuerpo, te lo haré llegar, esas dinámicas. Me hace el favor, usted me lo debe, lo está diciendo y tengo testigos aquí. Sí. Tú hablaste de la higiene del sueño hace un momento. Sí. Cuéntame, ¿qué es la higiene del sueño? Bueno, justamente mi doctorado fue en trastornos de insomnio del paciente en rehabilitación cardíaca. Wow. O sea, ese fue exactamente la tesis doctoral. Y veo la importancia para el cerebro de cumplir unas normas de higiene del sueño. Y veo la importancia en toda la salud y para las dietas a nivel nutricional, para mantenerte de buen ánimo, de buen humor. Claro, no subir de peso, porque definitivamente uno activa enzimas que te invitan al apetito y todo lo demás. Así es, o sea que el sueño adecuado es lo más beneficioso de la salud. Si tú me das a elegir, además de, bueno, las caminatas, los ejercicios, es efectivamente el tener una buena higiene del sueño. Y claro, yo, por supuesto, me basé en muchísimos analistas, estudiosos, sociedades completas que hay sobre los estudios del sueño, y hay algo que da el mejor resultado, que es a partir de las 3 de la tarde no tomes más café. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde ve bajándolo los estímulos que puedas tener durante el día. Ya no trabajes tanto, ya empiézate a aburrir un poco, haz alguna actividad tranquilo, haz un juego de mesa, no te acuestes hasta el momento que ya tengas el primer bostezo, mantente fuera de la cama, y eso es lo que da más resultados positivos en el mejoramiento del insomnio. O sea, la persona debe las 2 últimas horas de la noche apagar los celulares, apartarse de ellos, verte la televisión a ciertos metros de distancia, preferiblemente sentados en un sofá o una silla cómoda, y cuando ya dice ya no puedo más y bosteza, ahí es que se para y se va a la cama. La sábana debe permanecer fresca, el cuarto bien oscuro, las luces ya deben haber estado apagadas, y de acuerdo con su pareja, pues debe ir entonces a la cama ya más tranquilamente, sin discusiones, conflictos o problemas o agendas. Ya eso se acabó y eso da definitivamente resultados. Pero en el día también yo digo que para dormir bien, desde la mañana tienes que empezar a hacer ejercicios y alimentarte adecuadamente para que en la noche eso se lo digo yo siempre a mis pacientes también, porque definitivamente no es lo que solamente hagas las 2 horas antes, es el recorrido de tu día, es el recorrido de tu día que va a cristalizarse en el tipo de sueño que vayas a tener esa noche. Tal cual. Ahora, ¿tú consideras que 8 horas de sueño son obligatorias e importantes? Siempre va a depender un poco de las personas. Correcto. Pero siempre las últimas investigaciones dicen que 7 horas es lo ideal. 7 horas. Si duermes 2 horas más, bueno, tanto mejor, pero claro, 7 horas como mínimo. Claro. Aunque yo conozco, inclusive en hospitales públicos y privados que he trabajado, médicos que duermen 4 horas y estaban al día siguiente perfecto, pero a veces los veía haciendo un sueño corto, sentaditos con un sueño claro, corto. Como una reparación. Exacto. Pero fíjate, yo sí creo en un rato, unos 20 minutos después del almuerzo, como una especie de siesta. De una siestita. Porque para aquellas personas que somos proactivas, ansiosos o que tenemos muchas cosas que hacer, un parado hacia esa hora, después de almuerzo, descansar 20 minutos, no necesariamente te vas a dormir, pero sí parar un poco la actividad, recostado, con los ojos cerrados, respirar profundo, hacer relajación, y luego entonces la tarde ya lo vas a tener. Claro, te carga un poquito las pilas, capacidad, como dicen por ahí. Sí. ¿Consideras, María Isabel, que el hecho, por ejemplo, de crearse una rutina, la palabra rutina a veces le tenemos miedo, pero una rutina bien fundamentada, con una disciplina de ejercicios, con una alimentación adecuada, a ciertos horarios, horas de descanso, todo eso, es una receta chévere para mantener un bienestar a nivel físico y mental? Totalmente. Yo lo llamo estilo de vida sano.
Correcto. Y el estilo de vida sano lo acabas de mencionar. Lo físico, es decir, ejercicio, evitar toxicidad, el café. Lo psicológico, que implica tener un buen concepto de vida, pero también hacer respiración, relajación y cosas que te puedan llevar bien. Lo social, una buena comunicación, evitando conflictos, peleas, la ira fácil y todo lo demás. Y lo espiritual, la oración y sobre todo, la ayudar a los demás. En la medida que ayudas a los demás, más salud espiritual vas a tener. Es totalmente cierto, porque además tienes una satisfacción que no, que a veces no la puedes describir, ¿no? Sí. De servir, una cosa, es una cosa increíble. ¿Y qué descubrimiento, qué mayor descubrimiento has tenido tú en tu persona en estos años con respecto a tu salud física, que has descubierto después de los 50, en los que Marisabel Parada haya encontrado, wow, mira qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Sí, toda la vida he caminado, o sea, por lo menos 20 minutos diarios. Allá en Caracas tenía el Parque del Este apenas a 5 minutos y eran 2 vueltas y ver el amanecer. Wow, es qué rico. lo mejor que te puede pasar en la vida. Más el descubrimiento de las normas y en el sueño, que aunque nunca he tenido problemas de insomnio, considero que no solo debo de yo funcionar de esa forma, sino transmitirlo lo más que puedo para que todo el mundo duerma bien, para evitar el deterioro cognitivo, ¿no? Y claro, la herencia también es importante. Totalmente. Los modelos que damos en la familia son súper importantes, los valores que nos han transmitido como un sello dentro de nuestro, digamos, de nuestro ser. Y también he aprendido que la generosidad, la compasión, la bondad para quien sufre es lo que más nos mantiene sanos integralmente. ¿Consideras que la sexualidad es un factor importante también para mantener una vida sana? ¿Cómo no? Muy importante. Y de ahí me imagino que si no, se generan cualquier cantidad de situaciones. Sí, sobre todo de ciertas frustraciones, pero es todo un compendio. El hombre tiene que comprender que para la mujer la sexualidad viene muy acompañada de la emocionalidad. Eso es fundamental. Y también las mujeres tienen que saber reconocer que tienen que dedicarle horas a su esposo, a los momentos, a su pareja, a los momentos de estar juntos, recrearse. Hay muchos hombres que, digamos, se quejan de que la mujer más se ocupa de los hijos que de ellas. Que de ellos. Eso lo digo mucho aquí en pacientes con sobrepeso. Sí, exacto. Y sobre todo, bueno, en estas sociedades que nos lleva a hacer tantas cosas, los niños metidos en varias actividades extracurriculares, entonces hacen que la mujer esté muy ocupada durante el día. El tiempo de la pareja es corto porque todo el mundo está agotado. Exactamente. Entonces, eso sí es importante reconocerlo para que la sexualidad funcione con amor, con caricias, con cariño, con dedicación, con la suma de los buenos momentos. Es la clave también de uno mantenerse sano y que la pareja se mantenga sano. Sí, señor. Hay un término muy interesante que encuentro parte en tu libro y parte en tu Instagram, que es la psicocardiología. Háblame un poquito, por favor. Es lo que habíamos hablado antes de lo importante que es para el corazón mantener sentimientos sanos, positivos, y digamos de salud dentro de su corazón, más que mantener sentimientos de rabia, resentimiento, dolor, odio. El no ocuparse del corazón, el saber exactamente y nutricionalmente qué es lo que no debe comer, qué es lo que más llena de grasa al corazón. Es impresionante ver un corazón lleno de grasa y que uno no pueda, digamos que el haberlo evitado, ¿no? Y por otra parte también, por supuesto, todo lo que hay que hacer para rehabilitar ese corazón, para evitar el colesterol, los triglicéridos y todas estas cosas. Entonces el psicólogo participa porque el cuarto factor mundial de riesgos cardiovasculares es el estrés. Entonces, la psicología se ocupa de la posibilidad de enseñar a que las personas alivien sus situaciones de estrés, tengan una visión distinta de lo que es las situaciones complejas. Yo siempre digo, vamos a distinguir lo doméstico de lo que es realmente importante. Lo doméstico siempre te va a traer situaciones de estrés. Entonces, bueno, trata de llevarlas lo mejor que puedas, pero y trata de no caer en situaciones de sufrimiento. Entonces,
¿Cómo se cuida el corazón desde lo psicológico? Precisamente teniendo mucha salud mental, mucho equilibrio psicológico, muy buenas relaciones interpersonales, muy buena comunicación y la recreación al aire libre, todo que pueden ayudar a restablecer estos corazones. Háblame de tus 5 nietos. Ay, no, eso es lo más bello del mundo. Eso es una terapia para ti. Eso es lo más bello del mundo, sí, señor. Tengo 3 hijos de mi hija mayor y luego 2 gringuitas, catiritas de mi segunda hija, Mariana y Susana, con sus bellos y de verdad solidarios y fraternos esposos. Ya 2 están en la universidad. La semana pasada... ¿Tienes nietas universitarias? Sí, ya. el mayor de 20 años ya está en el FIU y luego la segunda la acabamos de llevar la llevaron hasta Gainesville porque comienza esta semana sus clases. Y luego tenemos a Santiago dentro de la casa, también hermoso, ya está en el Gatorade. Y luego tengo las 2 catiritas en Tampa con sus padres, entonces montan moto, hacen cheerleader, hacen soccer todos, bueno, son súper deportistas. ¡Qué chévere! Y de valores morales bonitos. Sí, los veo con frecuencia. Qué bueno. Sí, qué sobre bueno. todo desde que me vine, por supuesto, había un momento, un dilema, o sea, me quedo en Venezuela, sigo haciendo cosas por los venezolanos como estábamos haciendo dentro de Psicólogos Sin Fronteras, o ya es la hora de terminar, ver crecer a mis muchachos Por antes que supuesto. sigan creciendo tan aceleradamente. Entonces tomé la decisión el año pasado de venirme a Estados Unidos un poco por ellos, ¿no? En tu Sí. Instagram había una foto Ajá. donde tú estás haciendo resucitación cardiopulmonar Sí. y tú dices, yo prefiero hacerte PAP, Sí. que es primeros Primeros auxilios auxilios psicológicos. Cuéntame eso. Claro, los psicólogos siempre trabajamos en intervención en crisis, o sea, si la persona nos viene en crisis, lo primero que debemos hacer es hacer lo posible porque en pocas sesiones la persona pase desde la situación que se le presentó, el ver la forma más importante y significativa de solucionarlo y luego acompañarlos allá a la derivación del problema o ya, y eso se llama de alguna manera primeros auxilios psicológicos, que se parece a la reanimación Claro, cardiopulmonar. Entonces, claro. en Psicólogos Sin Fronteras, por ejemplo, nosotros cuando creamos Psicólogos Sin Fronteras, la misión es brindar apoyo emocional a las personas víctimas de desastres naturales o provocados, o sea, catástrofes, porque tuvimos la tragedia de Vargas en el año 1999 y nos dimos cuenta que los psicólogos no estaban formados para trabajar con las personas víctimas de un huracán, de una crisis, o de un mismo secuestro, de un asesinato, de una pérdida grande, no estaban acostumbrados. Entonces hicimos toda esa misión y tuvimos jornadas, charlas orientadoras, trabajando sobre duelo, sobre crisis, sobre comunicación intrafamiliar en los conflictos. Y eso pues hizo que durante 14 años, desde el 2010 hasta el 24, estuviéramos haciendo muchísimas actividades. Ahora hay un servicio de psicología que mis colegas siguen trabajando, donde el grupo social CESAP, y ya viene todo tipo de personas, no necesariamente en crisis, ¿no? Pero sí es importantísimo esos primeros auxilios psicológicos cuando la persona pues necesita urgentemente herramientas para cuidarse emocionalmente y que su lucha tenga un sentido. Pues. Y casi que para prevenir una Secuelas resucitación cardiopulmonar. Exactamente, o para prevenir una secuela de lo que llamamos estrés postraumático, que es imposible evitarlo porque si la persona vivió un acontecimiento súper importante, traumático, una enfermedad, un duelo, un accidente o una cuestión que sea muy abrumadora para el individuo, lógicamente va a sufrir un estrés postraumático que tiene que pasar meses y con ayuda psicológica para poder resolverlo. Por supuesto. ¿Por qué consideras que tomar decisiones no es fácil? No es fácil tomar decisiones porque estás definiendo tu futuro o estás definiendo algo bien importante. ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me caso o no me caso? O invierto en esto o no, elijo esta carrera universitaria u otra. Todo nos lleva a una continua decisión. Entonces, siempre invitamos a que la persona analice, cuestione, averigüe, estudie, converse, se acompañe, escuche opiniones y análisis para que pueda realmente decir
tomé la decisión correcta porque puede traer consecuencias muy positivas para su vida, y ser esta más exitosa o productiva si la decisión fue buena. Y eso muchas veces puede depender de ese miedo a atreverse, de un miedo a atreverse a las cosas. Sí, claro. Y por eso nosotros le desarrollamos la fortaleza y le desarrollamos sus cualidades y le hacemos ver. A veces yo hablo con una persona en sufrimiento y me sigue hablando y yo estoy evaluando y anotando una lista de las fortalezas que yo miro que él mismo no se las ve. No se da cuenta. Que él mismo no las ve, él no las ve. Claro. ¿Entiendes? Sino que él ve sus defectos, porque también las personas estamos muy acostumbradas a decirle al otro los defectos, y nosotros hasta los padres lo hacemos, los abuelos, los maestros, o las personas en la sociedad. Cónchale, estás más gorda. Bueno, pero no hiciste bien tal tarea, o bueno, saliste muy mal en tal materia. O sea, hacemos muchas descalificaciones, cuando lo que tenemos que hacer es desarrollar las fortalezas del que amamos y del que tenemos cerca, o del que atendemos, del que ayudamos, para que reconozca y le aumente su autoestima y reconozca sus propios valores. Y esa toma de decisiones que no es tan fácil, eso tú puedes, ¿consideras que puede ser más frecuente en personas mayores? No, porque, bueno, sí, puede ser porque las personas mayores son quizás un poco más rígidas, ¿no? Pero ya me imagino que una persona mayor ya tomó las decisiones más importantes de su vida. Exacto. Cambiarla puede ser que sea compleja. Pues. Exacto, por eso uno dice, exacto. no me lo mudes, no lo cambies, Claro. no lo lleves a eso, no tomes esa decisión sin conversarlo antes. Uh-huh. Al principio del episodio me comentaste, y estuvimos hablando un ratito de eso, la experiencia que tú tuviste cuando niña, con tu padre como preso político. Sí. Y tengo entendido que hoy una de tus actividades importantísimas es ayudar, acompañar a familiares de presos políticos. Cuéntame un poquito de eso, por favor. El poder de los 50 no solamente está basado en un testimonio de vida por una situación de salud que pasé hace muchos años, sino está dedicado a todas aquellas personas que están cerca o ya están en los 50 para que enfrenten la vida de una manera mucho mejor, con bienestar, con consejos de alimentación. Aquí vas a encontrar hasta cómo manejar tu sexualidad, cómo mantenerte físicamente, porque lo que yo quiero es transmitirte a través del poder de los 50 que tú seas una persona física y mentalmente totalmente sano y feliz. El poder de los 50, porque no es la edad lo que importa, sino lo que haces con ella. Ya está disponible en Amazon. Por favor. Me ha tocado en los últimos años hacer esta difícil actividad que me llena de muchísima sensibilidad porque hay mucho sufrimiento humano. En Venezuela en este momento hay alrededor de unos 800 presos políticos. Imagínate tú. Y presos políticos que no tienen ni conciencia ni para lo que fueron castigados porque son por terrorismo, incitación al odio y no sé qué otras cosas más que dicen. Entonces tenemos todavía 4 adolescentes presos en cárceles de ínfima calidad, prácticamente sin comida. Condiciones terribles. Sí, con condiciones terribles, y los familiares se encuentran en el problema de que tienen que ir a verlos una vez a la semana, pero más que todo para llevarles comida. Y a veces los ven, tal cual las películas, con un vidrio en el medio, con el teléfono, depende de la cárcel, pero a veces recorren 14 horas desde San Cristóbal hasta Los Teques, por ejemplo, para visitarlos, ¿no? Hay personas que sin juicio previo tienen ya 7 u 8 años presos, siendo presos políticos, y tanto las madres, las esposas, los hijos sufren muchísimo porque a veces no tienen nada de noticia de ellos. A veces es dificilísima la comunicación, el saber si están vivos o no. Qué terrible. Si han comido o no, sí, y realmente las condiciones son súper duras. Una de las cosas que a mí me tiene súper preocupada en esta semana es que ya he confirmado con varios presos que han salido que les dan medicamentos psicofármacos muy fuertes para que se calmen y para que duerman más que todo en el día. Y así como para no decir molestan. que no molesten, exacto. Exacto. Entonces, claro, por ejemplo, estaba atendiendo uno esta semana que al salir de la cárcel, entonces tiene conductas inadecuadas. Entonces yo explicándole a la madre y a la pareja, lo que tiene es el síndrome de la abstinencia. Por supuesto.
¿entiendes? Con conductas de irritabilidad, de ira fácil, de discusión, de violencia, insomnio, el cerebro completamente volteado en cuanto a las horas de sueño, que con toda la importancia que yo le doy al sueño. Entonces ese sufrimiento humano es muy difícil, y lo único que pienso y le pido mucho a Dios que ellos logren, a partir de ese proceso de sufrimiento, tanto los presos como sus familiares, encontrarle un verdadero sentido y significado a la vida. O sea, estar por encima, como un proceso digamos, de resiliencia o de empoderamiento, en la cual logren navegar en unas tormentas muy complejas por sobre el sufrimiento, y que eso les traiga un verdadero sentido de la vida, un sentido de espiritualidad, un sentido de aprendizaje, de crecimiento personal y espiritual, que los conduzca a eso. Hay muchas ONG en Venezuela trabajando para que eso suceda. Hay psicólogos que trabajan también un poco en función de que esos padres, esos hermanos, esas esposas pues puedan sentirse acompañados en ese dolor, y que cuando ya haya pasado todo este sufrimiento, la historia logre, o sea, la sepamos toda la historia y se logre justicia, verdad, y digamos que sean castigados lo que deben ser castigados por tales hechos, ¿no? Porque es echarle la vida a perder a mucha gente muy joven en muchas ocasiones. Claro, imagínate, y después de ese proceso, como dices tú, de resiliencia a una sociedad que también está quebrada, una sociedad que está destruida, y adaptar, o sea, es un proceso de adaptarse todos entre todos de alguna forma. Es muy complejo. Pero es admirable también el poder de la resiliencia de la mujer venezolana. O sea, a veces dicen otros, no, a mí no me gusta utilizar mucho el término resiliencia porque parece como sumisión. Cuando tú hablas con ellas y vas a los barrios y hablas con ellas, no es sumisión, es esto es lo que tengo que vivir y esto lo vivo de la mejor manera. Y voy a ser el modelo para que mis hijos sepan cómo se enfrentan los conflictos. Claro, me tengo que echar para adelante todos los días. Exacto, y modelándole a los hijos cómo debe asumir la vida. A veces se quiebran, lógicamente, a veces se desgastan, a veces están muy vulnerables. Hay muchos estudios ahorita también hechos de la Universidad Católica de cómo se encuentra el venezolano en esa vulnerabilidad. Pero hay que buscar que la lucha tenga un sentido. Y que lo que ellos están haciendo tenga un sentido. Es cierto, y fíjate qué interesante que tocas específicamente la mujer, y la mujer venezolana. Por supuesto, todos sabemos por qué, a nivel de esta pesadilla de hace tantos años. Pero hago referencia con respecto a la mujer, porque hiciste tu referencia en tu Instagram de esto, de la película Harta, de la película Stroh, donde hay una frase que dice: cultiva mejor el coraje y la entereza espiritual. Así es. Es un valor, aparte de, yo creo que la principal fortaleza. Si las ponemos en jerarquía de valores, el tener entereza y coraje para enfrentar las situaciones difíciles es el valor principal, es la fortaleza insigne, es como la madre de todas las demás virtudes humanas, por decirlo de alguna forma. Y claro, la mujer, en la película Harta, ella ha sufrido continuamente trauma, lo que decíamos la sumatoria de trauma sucesivo. Y eso hace que ella esté más vulnerable, como comportándose en forma inadecuada, con disociaciones mentales importantes, con un trastorno psicológico importante, por la sumatoria de esos sufrimientos. Entonces, por eso a veces los psicólogos tratamos de hacer la contención, el acompañamiento, la protección, para que justamente las personas sí logren seguir adelante y volando sobre esa tormenta, como hace el águila, que se refugia 3 meses o 4 meses en una rama hasta que restituye sus uñas, su pico y sus plumas para poder seguir volando, porque no queremos verla más vulnerable de lo que ya está. Claro, y evitar, por ejemplo, una situación como en la película, que ella entra a un banco y pasa todo lo que pasa. Todo lo que pasa como un trastorno psicológico que ella está sufriendo, exactamente. Entonces sí, el coraje es realmente el valor, digamos, más importante, o la virtud más importante que cada ser humano debe de desarrollar justamente para enfrentar las situaciones críticas
más significativas de la vida, ¿no? ¿Y qué proyectos tiene Marisabel Parada? Bueno, siempre tengo mucho. Yo pienso que el proyecto principal es seguir ayudando a la gente, el seguir siendo generoso con la palabra, el seguir orientando, prevenir en salud, el seguir promoviendo la salud en otro. Pienso que tanto tu trabajo como el de tantos otros es maravilloso porque estás formando, estás enseñando, estás promocionando salud, estás previniendo enfermedades, estás logrando acercarte a las personas por pura generosidad. Y pienso que eso es lo que debemos de llegar todos los adultos que hemos tenido la suerte de nacer con dones, hemos tenido la suerte de tener valores que nos transmitieron, que nos educaron, que nos formaron. Y entonces todo lo que somos debemos de ayudar a otros. Y el poder transmitir la palabra de Dios y el poder transmitir que seamos cada vez mejores personas, podemos a lo mejor reconstruir nuestro mundo y hacer del futuro de nuestro mundo mucho más humano, mucho más sensible y con mucho más paz. Eso es lo que pienso. Qué orgulloso estoy de haberte tenido acá en el set. De verdad que para mí ha sido un privilegio. Gracias, Armando. Yo pudiera estar aquí toda la tarde contigo, pero tú sabes cómo son los sí. tiempos. Agotamos a las personas además. Y esto es para ti. Ay, bueno, muchísimas gracias. Y esto es para ti. Esto me lo voy a comer. Esto me lo voy a comer porque esto es... Pero te esto habías dateado con mi Instagram. Porque yo empiezo a escudriñar. Yo tengo una vena periodística porque de hecho Ivonne y yo nos conocimos en la universidad estudiando periodismo. Ah, qué bien. Y entonces la he aprovechado para escudriñar de cada uno de mis invitados y ha sido interesantísimo saber. Claro, y seguramente saber de ti. muchas de estas palabras y de estos párrafos están también en ese libro. Yo estoy casi seguro que están coincidiendo totalmente. Estoy casi seguro que sí. Qué belleza. Claro, Desarrolla tu psicofortaleza. Ahora voy a hacer y el poder de los 50. Gracias, como Marisabel. dices tú, de los 50 y un poco más. Exactamente. Ha sido un honor. Okay, igualmente. Niña, muchísimas gracias a ti Gracias también. por estar aquí. Y muchas gracias. Mis queridos, ¿qué quieren que les diga de este episodio que para mí ha sido espectacular? Y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los espero en un próximo episodio del Poder de los 50 Podcast. Gracias. Genial. Son 63 por todas las edades que estoy hablando. Bueno, chicos, porque este desgraciado dijo...